porque me dijiste elecciones, Sí, elecciones. votación y posibles fraudes, fraudes obviamente son ilegales, con la votación. Y ese es un fantasma que recorre las cabezas de todos los ciudadanos cuando nos hablan de boleta única electrónica. Sí. ¿No? Sí. Eso de, ¿cómo van a hacer? Si hackean, si se puede adulterar o no. Por eso decidimos consultar a quienes saben, ¿sí? Sobre estas cuestiones, sobre ciberseguridad, y por eso estamos en comunicación con Beatriz Busaniche. Ella es referenta de la Fundación Vía Libre, que es una fundación que defiende los derechos fundamentales en entornos digitales. Le damos los buenos días Beatriz. Daniel Veloso y Virginia San Román te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Beatriz, perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias por atendernos unos minutitos. Y queríamos consultarte justamente sobre esto, sobre el tema de la seguridad que podemos llegar a tener o no con el tema de la boleta única electrónica. A ver, lo primero que hay que decir es que el sistema de boleta única electrónica, que es el que se está promocionando en el país, se usó en Neuquén hace unos poquitos días, aparentemente es lo que está anunciado que se va a usar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones, tanto en las primarias como en las generales de este año. Es un sistema de lo que habitualmente definimos como voto electrónico. Un sistema de voto electrónico es aquel en el cual un dispositivo tecnológico, un dispositivo electrónico, intermedia entre la voluntad de los y las votantes y la expresión tangible, contable, medible de esa voluntad, que es el voto. Cuando uno interpone una computadora, en este caso, en el acto de emitir el voto y luego en el acto de contar el voto, estamos hablando de voto electrónico. Por eso la boleta electrónica es una variante dentro de los sistemas de voto electrónico. Los sistemas de voto electrónico en general y las boletas electrónicas, que son el caso que se utiliza acá en Argentina, esa es una rara avis dentro de los modelos de voto electrónico, porque aunque la diferencia sustantiva es que el almacenamiento de la información no se produce en el dispositivo de votación, sino que en este caso se produce en la boleta, pero no deja de ser un sistema de voto electrónico. Estos sistemas están en retroceso en todo el mundo, y en aquellos lugares donde todavía se usan y se han constituido como una amenaza al sistema democrático, y de hecho en los últimos eventos vinculados con esto lo tenemos tanto en Estados Unidos como en Brasil, donde hay sectores importantes del electorado que no reconocen el resultado de la elección porque desconfían del sistema electoral. Lo que hemos visto en Estados Unidos con la toma del Capitolio, lo que hemos visto con las masivas manifestaciones de bolsonaristas que descreen del resultado electoral en Brasil, dan la pauta de que el sistema habilita interpretaciones muy, muy complicadas para el sistema democrático en relación a que las elecciones pueden no ser legítimas. Claro. Y estas reacciones que no tienen evidencia, no están ancladas en evidencia, tanto en el caso de los trampistas como los bolsonaristas en Brasil, no tienen una evidencia tangible de que las elecciones fueron manipuladas. Sin embargo, tampoco hay evidencia en contrario. Claro. La única evidencia... es uno de los grandes problemas del voto electrónico. Claro. Sí. La única, perdón, Beatriz, la única evidencia es que perdieron, nada más. Y justamente son los que se transforman en detractores del sistema. A ver, un sistema electoral, independientemente de la simpatía o no que tengamos por los distintos sectores, un sistema electoral tiene que garantizar dos cosas. Consagrar un ganador y convencer a quienes perdieron de que efectivamente perdieron. Claro. Para convencer a quienes perdieron de que efectivamente perdieron, esos que perdieron tienen que tener la capacidad de auditar la elección en igualdad de condiciones que quienes ganaron.
Y ahí es donde entra a terciar el problema nodal del voto electrónico. Esta es la razón por la cual Alemania, por ejemplo, en el año 2009, el Supremo Tribunal Constitucional de Alemania lo prohíbe y lo define como inconstitucional, porque es contrario al Estado de Derecho un sistema electoral en el cual una persona sin conocimientos especializados de seguridad de la información no puede auditar la elección, no puede corroborar que el acto electoral es transparente. Este es uno de los tantos puntos débiles y de los problemas que presentan este tipo de sistemas electorales. La incapacidad de un ciudadano de a pie, como ustedes, como yo, como cualquiera de las personas que nos está escuchando, de corroborar que la elección efectivamente se hizo cumpliendo con todas las pautas legales y que la elección es efectivamente legítima. Después hay otros problemas. ¿Y se puede mejorar eso? Sí. Beatriz, no se puede mejorar. De hecho, no se puede mejorar. De hecho, por eso es que Alemania lo prohíbe. Alemania lo que dice es, este sistema es por la propia naturaleza del sistema, por las propias condiciones del sistema, impropio de un sistema republicano, de un sistema de derecho. Porque deja de ser un acto público cuando vos intermediás con una caja negra, con un sistema oscuro, con un sistema que el ciudadano de a pie no puede auditar. Ahí entra a terciar la posibilidad de los partidos políticos de tener auditores y un montón de otras condiciones que en general no se cumplen. Porque a vos te van a decir que tenés a los auditores informáticos de los partidos políticos. Sí. Pero después lo que te van a decir, lo que va a suceder en la práctica es lo mismo que ya sucedió tanto en Neuquén como aquí en la ciudad de Buenos Aires en 2015, que es que a los fiscales informáticos de los partidos políticos tampoco les dan las condiciones para auditar efectivamente el sistema. Porque ahí se escudan las empresas en que tienen derechos de propiedad intelectual sobre esa tecnología y que por lo tanto no la pueden exponer. Entonces es una capa sobre capa de oscurantismo en un acto que debe ser ante todo transparente para el ciudadano de a pie. Y ya lanzados en este camino del voto electrónico, que parece que sin comerla ni beberla nos han lanzado, ¿qué podemos hacer para que esto sea mejor? A ver, el sistema un sistema electoral tiene que cumplir con 3 condiciones. Una es esta que les decía recién, que es en la que me explayé, sí, que es la cuestión de la transparencia para construir legitimidad. Después hay 2 cuestiones que sí tienen una relación bastante directa con el ciudadano de a pie, y son la integridad del voto y el secreto del voto. La integridad del voto es que el voto sea efectivamente contado tal y como fue emitido. Es decir, que si yo voté al candidato A, mi voto valga un voto para el candidato A, y que eso no sea manipulado en el medio. Que puedo ser yo misma quien intente manipularlo. Cuando votamos aquí con este sistema en 2015, en la elección de la ciudad de Buenos Aires, había una forma no muy difícil de grabar en uno de los chips más de un voto, por ejemplo. Entonces yo consideraba que mi voto valía más, y yo podía cargar en el sistema, en vez de un voto por el candidato A, 10 votos por el candidato A, por ejemplo. Bueno, eso está documentado, eso quedó en manos de la justicia, y la justicia reconoció, las auditorías posteriores que se hicieron al sistema reconocieron que esa vulnerabilidad que la Fundación Vía Libre y nuestro equipo de seguridad informática reportó debidamente, efectivamente se había votado con esa vulnerabilidad. Es decir, era muy fácil manipular el voto de modo tal de que en una boleta se contaran más de un voto. Eso es una de las cosas con las que votamos en la ciudad de Buenos Aires en 2015. Eso está todo documentado, está en las auditorías que están en poder de la justicia y todo. Por supuesto no pasó nada porque a nadie le importa. No, la aparte, verdad es que lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires es vergonzoso. Claro, no, aparte ya pasaron 8 años, ¿qué puede cambiar eso ahora, no? Ya lamentablemente tiene que ser más urgente, ¿no? La única forma de cambiar eso era que el candidato que perdió la elección, que era Martín Lustó en su momento, hiciera algo. Sí. Él sabía de esta vulnerabilidad y de hecho lo reconoció. Hay una entrevista que ha circulado ahora en estos días de vuelta
que la hizo con el colega de ustedes, Ariel Ijalad, en Radio del Plata, creo que fue, él dijo que él desconocía el resultado de la elección, que él no sabía que efectivamente había sido así el resultado de la elección. Y está en todo su derecho de desconocer un resultado de una elección que se hizo con un sistema absolutamente vulnerable. Sí, encima fue por 2 puntos, apenitas así, por nada. Ganó la RT. Exacto. Sí, exacto. O sea que una maniobra de este tipo podría ser perfectamente factible. Una cosa importante para chequear el mínimo recaudo que puede tener un ciudadano que tenga que votar con este sistema es, por ejemplo, dar el ejemplo de lo que pasó en Neuquén en la elección de hace unos 10 días, que fue el domingo pasado. Ayer no, el domingo pasado, 8 días. Una de las cosas que sucedió en la elección de Neuquén es que 3/4 partes de los votantes, es decir, el 75% del padrón, de quienes votaron con la máquina de voto electrónico, no corroboraron que el chip y lo que se imprimió en la boleta fuera efectivamente lo que eligieron en la pantalla. Y esto es un problema muy serio, porque la única forma de ver que nuestro voto contenga efectivamente lo que nosotros queremos votar es chequearlo después, es mirar después. Bueno, el 75% de las personas a las que se les consultó si habían corroborado que el voto emitido fuera efectivamente el voto que ellos querían emitir, no lo hicieron. Y eso es tremendo. Con lo cual, perdóname. No tenemos validada la integridad de ese voto, por ejemplo. Claro, totalmente. No quiero que quede sin que termines la idea. Dijiste que habían 3 cosas que se podían hacer: la auditoría, la integridad de ese voto, y ¿cuál sería el tercero? El tercer elemento es el secreto del voto, que es un elemento central para garantizar el voto libre y el voto autónomo, el voto no coercionado, digamos. El secreto no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para que el ciudadano vote en libertad y no asuma el riesgo de perder su laburo, perder algo, no sé, porque vota a un determinado candidato en contra de quienes pueden querer coercionarlo para que vote en otro sentido. Es la forma de evitar el clientelismo y otros problemas que en general se magnifican demasiado, pero que el problema central es cuando vos podés atacar no solo el secreto como tal, sino la presunción de secreto. En estos sistemas vos perdés la posibilidad de saber si efectivamente tu voto es secreto. ¿Por qué? Porque estos sistemas, basados en la boleta única electrónica, y esto es una característica muy peculiar que tiene este sistema de boleta única electrónica, es que el voto puede ser leído, el contenido del chip puede ser leído a distancia. ¿Por qué? Porque el chip ese del que tanto se habla como si fuera un fenómeno maravilloso de la modernidad, es un chip de emisión de radiofrecuencia, es un chip de identificación por radiofrecuencia. Son chips muy conocidos, en la industria se utilizan muchísimo. Por ejemplo, ¿saben para qué se usan estos mismos chips? Si ustedes compran algún producto en un supermercado, en esas grandes cadenas de perfumería y demás, y ven que tiene pegado un cartón más grueso con algunos elementos metálicos adentro, esos elementos metálicos son chips RFID, son chips de identificación por radiofrecuencia. ¿Por qué un shampoo tiene eso pegado? Porque se usan para verificar stock. Cuando vos tenés cajas de productos en un depósito, vos no tenés que ir a abrir cada caja para ver cuántos productos de tal shampoo tenés en stock. Lo lees a distancia con un lector. La arquitectura de esos chips es que pueden ser leídos a distancia. Esos chips, por ejemplo, cuando uno ve la empresa MSA, que es la empresa que registró en el año 2004 la patente sobre este sistema de boleta única electrónica, explicó en su patente frente al INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que los votos podían ser contados sin que se abriera la urna. Después del acto electoral, con la urna cerrada, no hacía falta con este sistema abrir la urna y contar voto por voto. ¿Por qué? Porque con un lector
de chips RFID, podías leer el stock que había dentro de la urna. Esto no lo digo yo, lo dice la propia empresa proveedora en el registro de patentes, en un documento oficial frente a las autoridades argentinas. Con lo cual, uno no tiene la certeza de que ese voto que está emitiendo no está siendo leído. En 2016, cuando se debatió esto en el Congreso Nacional, en el Senado, un equipo de investigadores, entre los cuales estaba el equipo de investigadores de Fundación Vía Libre, hicieron una demostración a los senadores y tuvieron la capacidad de leer un chip de estas mismas boletas a 2,5 metros, con tecnologías muy rudimentarias y muy baratas que se consiguen en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos en problemas, Beatriz, estamos en problemas. Sí, realmente sí. Es muy llamativo que Horacio Rodríguez Larreta se haya volcado por este sistema cuando ya nadie lo está usando prácticamente, salvo en elecciones así, aisladas, como puede ser la de la ciudad de Neuquén. Se van a usar esta semana en Paraguay, por ejemplo. El fin de semana que viene se vota en Paraguay con este mismo sistema de MSA, de Magic Software Argentina. Así que bueno, vamos a ver cómo les va a Paraguay. Tenemos varios colegas siguiendo la elección de Paraguay también. La Fundación Vía Libre, ¿ha hecho o tiene pensado hacer alguna presentación para tratar de frenar este sistema? No sé si pueden, si están... Si los oyen. Eso es un tema muy serio, porque cuando se hizo la elección de 2015, se hizo por fuera de la ley. Se hizo abusando de una cláusula que habilitaba usar tecnologías, pero la ley electoral vigente en ese año decía que para usar voto electrónico tenían que tener las 2/3 partes de los votos de la legislatura. Y por eso es que se insistió tanto en decir que esto no era voto electrónico y que era boleta electrónica y que era otra cosa. Por eso la pelea semántica en 2015. Claro. Aún así, nosotros litigamos y perdimos. Dicho esto, ahora estamos en una situación todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó un código electoral que habilita a usarlo. Así que los recursos legales que tenemos son magros, son realmente magros. Lo que sí vemos con gran preocupación es que no es Horacio Rodríguez Larreta quien tiene la potestad de decidir sobre este sistema, es la autoridad del IGE, que es el Instituto de Gestión Electoral. El Instituto de Gestión Electoral tiene que tener un director que tiene que ser designado por el Poder Ejecutivo de la ciudad y aprobado con las 2/3 partes de la legislatura porteña. Esta figura del director del IGE todavía no fue aprobada en la legislatura. Los pliegos de Ezio Emiliosi, que es el candidato de Larreta a ocupar ese cargo, fueron enviados en noviembre pasado, y la legislatura no los trató. Esa designación prescribió, y recién la semana pasada Horacio Rodríguez Larreta volvió a enviar su pliego. Es decir, todavía no tenemos al director designado del IGE, que es quien debe tomar las decisiones sobre esto. El otro elemento importante es que, según el Código Electoral de la ciudad, 50 días antes de la elección, es decir, 50 días antes del 13 de agosto, que es la fecha para la primaria, tiene que estar aprobado todo el sistema. Y para estar aprobado el sistema tiene que estar hecha la licitación, hecha la orden de compra, hechas las auditorías. Estamos a 24 de abril y todavía ni siquiera está designado el director del IGE. Bueno, seguiremos, lucha, sí. Seguiremos muy atentos cómo se desarrolla esto, Beatriz, y obviamente los micrófonos de nuestro programa de Es lo que hay en Radio Capital están abiertos para seguir charlando sobre este tema y lo que ustedes crean conveniente que la audiencia conozca. Interesa mucho, porque nos abarca a todos y a todas. Absolutamente, es un problema de todos, porque además la legitimidad del sistema democrático es lo que está en riesgo. Totalmente. Y eso no hay vuelta atrás, después que tenés desastres como lo que sucedió con el bolsonarismo y el trumpismo en Estados Unidos y en Brasil, antecedentes de ese tipo. Lo que pasa en Venezuela es otro de los países que usa voto electrónico, donde hay mucha disputa sobre la legitimidad electoral.
no nos podemos permitir a 40 años de la restauración democrática en nuestro país poner en jaque el sistema democrático por un caprichito, porque no es otra cosa que un caprichito, de algunos políticos que quieren dar un mensaje de eficiencia, no sé qué tipo de mensaje quieren dar. Pero si hay algo que funciona bien en Argentina es el sistema electoral. Y como se suele decir, no arregles lo que funciona bien. Dejémonos de joder con esto, porque lo que está en juego acá es mucho más serio que los intereses momentáneos de cualquier político. Clarísimo, Beatriz. Te agradecemos muchísimo estos minutos y vamos a seguir en contacto. Sí, muy amable, a ustedes, Beatriz. muchísimas gracias.